Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central. Juicio, golpe de Estado 2 y su sentencia. Y nos acompaña en esta oportunidad el doctor Edson Foronda, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Reiteramos el tema central. Juicio, golpe de Estado 2 y su sentencia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Foronda por la gentileza. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a Televisión Universitaria. Omar, muy buena noche. Una vez más agradecido por la invitación y desde luego para analizar temas de coyuntura, ¿no? La circunstancia hoy exige que veamos estos temas que cotidianamente se presentan. A ver, la mirada jurídica, ¿cuál ha sido la tipificación del delito para llevar adelante este proceso? Se ha interpuesto la acción penal básicamente por dos tipos de acciones, ¿no? Por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La sentencia hoy pronunciada por el tribunal respectivo menciona y señala cuál sería el máximo establecido para sancionar este detalle. Entendemos, y por lo que hemos visto en la prensa, que ambas partes van a apelar porque creen tener la razón y definitivamente seguramente van a buscar una otra resolución mediante el Tribunal Inmediato Superior. Ahora, se habla de que esta tipificación del delito que es en un periodo anterior al que ejerza el puesto o la presidencia, en este caso del Estado. Sí, definitivamente existen dos procesos, ¿no? El golpe de Estado 1, denominado golpe de Estado 1, y el golpe de Estado 2. Hoy en este proceso como tal se la está juzgando a la señora Áñez como una persona natural, como una ex senadora del Estado Plurinacional, y por eso es que está siendo sometida a un proceso ordinario. Se manifiesta que el otro proceso, el golpe de Estado 1, sería seguido precisamente en su condición de expresidenta del Estado Plurinacional. Más adelante se verán las connotaciones de cuán válido, cuán importante o cuán contradictorios resultaría que se sigan los dos procesos. Ahora, estas dos tipificaciones a las que hace referencia, ¿puede hacérselas por una o por separadas o por juntas, como ha sido el caso? ¿Y cuál es en todo caso la máxima pena para ellas? Eso es lo que analizábamos desde el Colegio de Abogados, porque definitivamente entendemos que el Ministerio Público ha solicitado 15 años de sanción. Evidentemente. Sin embargo, tanto la acción, la tipificación, el delito de resoluciones contrarias a la Constitución, como el otro delito por el cual se le tramita, incumplimiento de deberes, expresan como sanción máxima 10 años. 10 años, es decir, que a la señora Áñez se le habría sancionado con el máximo establecido por ley, que son los 10 años. Sí. ¿No? Aún así, hemos visto, reitero, por las redes, por la prensa, que se va a apelar esta resolución, ¿no? Buscando los 15 años por la parte denunciante, por la parte acusada, y se va a apelar por la parte defensora para que seguramente se pronuncie una sentencia absolutoria. Ahora, la pregunta va por el siguiente escenario, es decir, cuando en nuestra justicia se juzga por determinados tipos de delitos, la decisión o el fallo judicial o el dictamen final hace sumatoria de los delitos o procede el castigo por el delito mayor. Definitivamente en nuestro ordenamiento jurídico, en la normativa penal boliviana, sí, se establece que no existe la sumatoria de delitos. Imagínense si no, quien asesina una, dos veces, etcétera, estaría sancionado por 30, 90, 100 años, 200 años, como ocurre en alguna legislación extranjera. Esto obedece a que no existe la sumatoria de delitos, primero porque la normativa legal no lo prevé, sí. Segundo porque nuestro sistema penitenciario no garantiza la reinserción del delincuente a la sociedad. Entonces definitivamente sería algo ilógico el generar una sumatoria de delitos. En ningún caso en Bolivia existe la sumatoria de delitos, es decir, la sanción mayor es la que arrastra, si vale el término, a la sanción menor y la que debe cumplirse. Por lo tanto, si se ha juzgado por estas dos tipificaciones y de ambas el máximo es 10 años, debería ser solo 10 años. Sí, definitivamente la normativa penal establece que la máxima sanción es 10 años en estos delitos, en estas acciones, y consiguientemente sería la máxima sanción. Ahora, entendemos que el fundamento de la parte acusatoria es el
concurso de delitos, ¿no? Intervinieron 2 o más acciones destinadas a infringir la norma y al ser un concurso de delitos se está pidiendo que se pueda sancionar por 15 años, en este caso a la señora Áñez. Un fundamento que la parte acusatoria tiene todo el derecho a utilizarlo, pero que será la autoridad jurisdiccional. Por lo menos hoy la autoridad jurisdiccional ha dicho no. La máxima sanción es 10 años y por eso se ha emitido esta sanción. En pocas palabras, se ha otorgado la máxima sanción establecida en la normativa jurídica por este delito a la señora Áñez. Procedimentalmente, ¿qué corresponde ahora? Porque cada parte tiene judicialmente el derecho de, por decir, rechazar esa sentencia y llevar adelante todavía acciones, ¿verdad? Toda resolución es objeto de impugnación, de rechazo, de reclamo, si vale el término. Sí. Inicialmente se ha pronunciado la parte resolutoria de la sentencia. Entiendo que el día de hoy se debería dar lectura a la sentencia en completo para ver los fundamentos de la misma. A partir de ello, ambas partes tienen la posibilidad de interponer los recursos que les franquea la ley. Diversidad de recursos, pero seguramente el recurso que ha de generar mayor eficacia, mayor relevancia, ha de ser el recurso de apelación, que ha de ser interpuesto ante el mismo tribunal de sentencia, pero que posteriormente ha de ser remitido al Tribunal Departamental de Justicia. Vale decir, los señores vocales del Tribunal Departamental de Justicia van a definir si esta sentencia es ratificada, confirmada, rechazada, anulada, etcétera, etcétera, en la terminología legal, desde luego, pero ellos van a definir si esta sentencia procede o no procede, para tenerlo claro para nuestra población. Y ojo que a partir de ello hay otro recurso más. Y a eso era a lo que iba. Es decir, una vez que se cierra aquí, asumiendo que va a haber una situación ratificatoria de la sentencia, esto pasa a otra instancia superior, que se le llamaría el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Sí, en realidad hoy estamos hablando del primer recurso que se debería plantear, que es precisamente la apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia. Ellos definirán, reitero, sobre la procedencia o no. Y posteriormente a ellos, si es que alguna parte no se encuentra de acuerdo con la resolución, como que seguramente así ha de ser, se puede interponer un otro recurso, que es el recurso de casación ante el Tribunal ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual emitirá un auto supremo casando o no la sentencia, casando o no el auto de vista. Podrá emitir diversos criterios, podrá anular el proceso, podrá deliberar en la forma, en el fondo, pero es una instancia que por lo menos en nuestro país existe. Ahora, en la perspectiva de cómo uno se ubica o entiende las normas en nuestro país, ¿y por qué le digo esto? Porque nosotros acudimos regularmente a denuncias como medios de comunicación, siempre vienen a denunciarnos determinadas cosas, y hay juicios penales que duran pero muchos años, le digo. ¿No le parece extraño que este juicio haya tenido una velocidad que llama la atención? No extraño, sino que todos los procesos penales, civiles, deberían tener el mismo tratamiento. O sea, la normativa legal establece plazos, establece preceptos, establece criterios. Dice, el juicio debe ser público, contradictorio y continuo. Es decir, concluye una audiencia, la siguiente, y debería darse el mismo tratamiento absolutamente en todos los procesos. Quienes estamos cotidianamente litigando en juzgados, en acciones, y seguramente ustedes ante estas denuncias, ven que muchas veces de 100 denuncias, cuando la prensa interviene y dice este proceso de feminicidio, al día siguiente se mueve, hay audiencias, hay sentencias, y los otros 99 están ahí guardaditos, ¿no? Sí. Algo similar ocurrió en este tema, y definitivamente, por lo menos desde el Colegio de Abogados, podemos saludar la rapidez con la que se tramitó esta acción, pero no debería ser algo inusual, debería ser común que en todos los procesos se los tramite de la misma forma. Ahora, en la perspectiva de que se han dictado sentencias sobre este tema, ¿qué alcances además tiene esta sentencia en términos de involucrar otros escenarios más? Porque regularmente una sentencia también puede dar indicios para abrir otros procesos, como que de hecho se habla de que podría eventualmente iniciarse a otros actores, tanto políticos como sociales. ¿Es posible bajo la base de este sustento, de esta sentencia, hablar de eso?
Sí, pero convendrá recordar que ya dos altas autoridades, policiales o militares, no recuerdo, se declararon culpables. Entonces, eso dio margen a que el proceso prosiga, ¿no? Dos altas autoridades dijeron, nosotros somos culpables y nos sometemos al juicio abreviado. O sea, eso ya ocurrió. Hoy la sentencia como tal no está ejecutoriada. Aún está en análisis, seguramente se apelará, etcétera, etcétera. Una vez que la sentencia pueda ser ejecutoriada, puede generar elementos de convicción, puede generar indicios, puede generar elementos que sirvan para, si la sentencia es confirmada en todas sus instancias, puede generar elementos de convicción, de análisis para interponer otro tipo de acciones contra quienes hubiesen coadyuvado en la comisión de estos delitos o contra quienes se crea hubiesen coadyuvado. Estamos hablando desde luego de actores políticos que podrían ser sometidos también a alguna acción penal. En otro escenario, tras esta determinación de la justicia, el tiempo que ha estado detenida ya la expresidenta Áñez es sumatoria del tiempo que le restaría. Regularmente, alguna vez habíamos acudido a sentencias donde se les dicta 3 o 4 años de reclusión y regularmente no entran a reclusión porque hay algunas prerrogativas que primero se les descuenta el tiempo que han estado detenidos, etc. ¿Cuál es el tratamiento que se seguiría en este caso? Bueno, definitivamente el periodo el cual ha estado recluida la señora Áñez definitivamente debe contabilizarse como parte de la pena que hoy se le ha interpuesto, ¿no? Hoy se ha emitido una, bueno, digo por hoy, digamos, se ha pronunciado una resolución condenatoria donde dice usted debe cumplir 10 años. Sí. El tiempo que ya haya estado recluida en algún recinto penitenciario, desde luego debe ser contabilizado como parte de la pena. Y seguramente más adelante, si se llega a confirmar esta sentencia condenatoria, la señora Áñez podrá acudir a algún mecanismo para buscar su libertad, ¿no? Hay diversos beneficios que otorga nuestra normativa legal para reducir, si vale el término, el periodo el cual debería estar recluido. Ojo que cabe recordar que estos beneficios se otorga a quien no tiene otros procesos, a quien no tiene antecedentes, deben existir muchas condiciones que quizá en el caso no necesariamente ocurren. Ya. Una vez que termina este proceso, se habla todavía de que podría ser juzgada en su condición de exmandataria, es decir, ya como presidenta, porque se supone que este proceso ha sido previo a la asunción del poder o de tomar el poder. Entonces, una vez que esto suceda, si se llevara adelante un juicio ya en su calidad de presidenta del ejercicio de la presidencia, ¿qué características tendrían frente a este otro proceso que ya tiene dictamen e incluso sentencia, quiero decir? Bueno, en su calidad de... Este proceso no está ejecutoriado, aún no ha concluido, debe transcurrir. La ejecutorialidad es lo que dice hasta aquí juzgado y no hay vuelta atrás, digamos. Por lo menos en Bolivia sí, ¿no? Eso abre la posibilidad de acudir a instancias, a tribunales internacionales. Existe, ¿no? Esa posibilidad. Definitivamente. En Bolivia concluye con la ejecutoria de la sentencia, lo cual daría lugar a interponer otro tipo de acciones en el ámbito internacional, ¿no? Sin embargo, la realidad manifiesta que de iniciarse otro tipo de acción, en su condición de exmandataria, está sujeta a ciertas prerrogativas, a ciertos procedimientos, a ciertos beneficios por ser exmandataria. Pero recordemos también que si en este proceso, aún en su calidad de exmandataria, se la sanciona por un delito que tiene una sanción mayor, esta sanción mayor es la que tiene que cumplirse y la cual absorbe a los delitos menores. Le doy un ejemplo simplemente. Si en el proceso, estimado Omar, en el otro proceso le dan 20 años de cárcel, tiene que cumplir los 20 años. Los o sea, 10 la pena años, mayor. La pena mayor es la que se debe cumplir. No existe sumatoria, la pena mayor absorbe a las penas menores. Entonces, ahora, esos 20 años no es desde el momento en que se inicia el juicio como expresidenta, sino ya desde el primer momento en que estuvo detenida. Claro que sí, se debe contabilizar todo el periodo que ha sido recluida, ¿no? Hay un principio que dice indubio pro reo, aplicar lo más favorable al reo. Entonces, en este caso se debe buscar beneficiar, ayudar, coadyuvar, si vale el término, o resguardar los derechos humanos de quien estuviese recluido.
Ahora, quisiera que salgamos un poquito del escenario porque era motivo también de una interrogante. Es decir, en nuestro país, bajo las características que hemos visto, que ha sido eficiente la justicia en llevar adelante este proceso, etcétera, es decir, ¿qué elementos deben ser cumplidos para que después haya otra instancia internacional? ¿Y cuál es esa instancia internacional a la que uno puede acudir? Bueno, definitivamente la instancia internacional se encuentra abierta para que cualquier persona que se vea vulnerar de sus derechos, y más si ha sido un funcionario gubernamental, un expresidente en este caso, puede acudir en cualquier momento a las instancias internacionales. O sea, hoy no está restringida la señora Áñez de acudir a los tribunales internacionales, pero seguramente no va a ser muy eficaz porque aún se encuentra en trámite el proceso ordinario como tal. Concluido este proceso, evidentemente se abren diversidad de posibilidades, un bagaje para interponer alguna acción, denuncias ante los tribunales de derechos humanos, ante diversas instituciones. Ello dependerá seguramente de la defensa de la señora Áñez, buscando resguardar la constitucionalidad de las normas y desde luego los derechos humanos de la misma, ¿no? Tiene todo el derecho a acudir, de ahí a que surte eficacia, bueno, hay mucha distancia. Claro, ahora la pregunta del millón. De ir a instancias internacionales, ¿qué capacidad? Yo no sé si utilizar el término coercitivo, no sé cuál es el término correcto, pero tiene esa instancia internacional para que ese dictamen que tenga sea asumido por la justicia boliviana, o sea, por lo menos considerado por la justicia boliviana. Y ese es el término adecuado, estimado Omar, la coerción. La normativa internacional manifiesta que en la mayoría de sus disposiciones, llámese derecho, vamos un poquito a entrar en materia de derecho internacional público, derecho internacional privado, no existe una coerción específica para el Estado en caso de incumplimiento de alguna disposición, pero la multilateralidad que existe, la relación que existe entre los otros países, entre todos los países, hace de que nosotros debamos cumplir las recomendaciones de los altos tribunales internacionales. Eso expresa la buena fe o mala fe del Estado. Hace unas semanas atrás, el alto comisionado, el representante de la ONU, nos hacía unas sugerencias y nos decía: usted no existe plena independencia en el órgano judicial de Bolivia. Entonces nosotros, si lo hemos invitado, deberíamos seguir esas recomendaciones. Definitivamente, más allá de no existir una coerción específica, si un tribunal internacional emite una recomendación, emite una resolución, debería ser obedecida por el Estado boliviano o por cualquier Estado que sea suscriptor precisamente de un acuerdo, convenio o de un organismo internacional. Deberíamos... ¿Para qué le pido la recomendación si no voy a hacer caso, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué acudo ante un tribunal internacional si no voy a seguir el camino que me marca el mismo? Entonces, deberíamos seguir esa opción. Desde luego no estamos adelantando, pero los tribunales internacionales pueden generar jurisprudencia en este sentido. Eso de la jurisprudencia externa debe estar en función de haber agotado todo el mecanismo jurídico nacional, ¿verdad? Es decir, después de que has tocado todos los instrumentos existentes en el país, recién puedes salir. Se podría hacer antes, pero lo coherente en este caso es agotar todas las instancias nacionales para acudir a los tribunales internacionales, ¿no? Eso va a generar mayor énfasis y mayor atención de los tribunales internacionales para precisamente pronunciarse, porque ante una sentencia ejecutoriada se puede decir, en este caso, se han vulnerado estos derechos y por eso estamos acudiendo a ustedes. Entonces deberían agotarse las instancias nacionales para acudir a los tribunales internacionales. Ahora, la sentencia ejecutoriada a la que hace usted referencia corre después de la sentencia, es decir, una vez que dan la sentencia, viene la sentencia ejecutoriada, o se espera todavía a resolver las acciones que cada parte pueda llevar adelante en crítica o en estar en desacuerdo con esa sentencia. La sentencia adquiere calidad de ejecutoriada una vez que hubiesen concluido todas las etapas procesales. Hoy la sentencia, si es apelada, no va a ser ejecutoriada. Mientras no sea resuelto por el Tribunal Departamental, no va a ser ejecutoriada. Mientras no sea resuelto por el Tribunal Supremo, no tiene calidad de ejecutoria. O sea,
todavía tiene largo tiempo en nuestro entender para... Aún así, falta mucho tiempo para emitir un criterio y aún así una vez ejecutoriada se podrá interponer alguna acción de amparo, alguna revisión. Hay recursos con los cuales aún no se ha agotado el tratamiento de este proceso. Qué interesante. A ver, vamos a seguir, pero permítanos, por favor, doctor, el poder dar una miradita a las redes sociales, porque creo que esta vez sí que ha habido bastante participación, ¿no, Henry? Exactamente, y lo que estamos exigiendo que los comentarios siempre sean en el margen del respeto, por favor. Estas son las respuestas que van llegando a nuestras redes sociales y a la línea de WhatsApp. El juicio de la expresidenta Yanine Áñez es una vergüenza nacional. El que debe estar en la cárcel es Evo Morales por fraude electoral. Siguiente comentario, siguiente respuesta. El proceso inventado contra la expresidenta del país por los masistas es nulo de pleno derecho porque no se encuadró en el procedimiento legal. El pueblo debe rechazar este atropello. Atentamente, Jesús. Siguiente comentario. Buenas noches. En particular, sí, porque al cometer el delito denominó golpe de Estado 1 bajo recriminación terrorista que en el marco social es un total perjuicio que simplemente favorecieran sus intereses políticos y no de las necesidades de la población boliviana. Sí, está de acuerdo con la sentencia. Siguiente comentario. Buenas noches. En primera, yo no soy del MAS ni de otro partido político. Creo que la señora Áñez solo fue un peón en el ajedrez que organizaron los señores Carlos Mesa y Camacho, junto con la OEA, que está en contra de los países en desarrollo. Yo creo que la condena es justa por ser una persona con poca personalidad. También se debería condenar a Mesa y Camacho. Decirle al señor Evo que deje de entrometerse porque un presidente que le da la espalda a su pueblo y se escapa debe ser condenado al exilio del país, ya que es cobarde. Gracias. Siguiente comentario. Buenas noches. Carta sobre la mesa. El juicio de Yanine Áñez es injusto, ya que deberían de darle más años de condena. Y aparte, injusto porque ¿dónde están Carlos Mesa, Fernando Camacho, Ortiz, Doria Medina, Revilla y demás que tanta bulla hicieron? Ellos más deberían estar junto a su presidenta de facto. Buenas noches. Mi pregunta al abogado. ¿En qué parte de la Constitución queda lo del golpe de Estado, sanciones y demás? Es una consulta que nos llega también a nuestras redes sociales. Buenas noches. No soy de ningún partido político, pero quiero a mi patria. La voy a defender toda la vida. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Tienen que ir a la cárcel todos los que hicieron el daño, que aunque quieran taparlo ante la realidad no podrán hacerlo. Gracias desde Villazón, Mirta. Son las respuestas que nos han llegado esta noche al programa Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias, Henry. Hay contrapuestas, ¿verdad? Hay diferentes tipos. A ver, yo tenía una pregunta que formularle. Usted se debe enterar que se habla de que la decisión de llevar adelante este juicio habría sido una decisión pactada entre el propio expresidente Evo, dice, ¿no? Evo, el vicepresidente, el actual presidente, presidente de diputados, etc. ¿Qué criterio le merece eso? Bueno, definitivamente esta mañana escuchaba esas declaraciones y bueno, esas son declaraciones de un ciudadano boliviano, de un expresidente definitivamente, que deben ser tomadas como tal. Sería extremadamente complicado y delicado que estas declaraciones puedan surgir de un funcionario del Estado, que no ha ocurrido desde luego, pero definitivamente creo que es un secreto a voces que fue una decisión política, pues el interponer este tipo de acciones. La justicia está en manos de la justicia, de los administradores de justicia, emitir un criterio y demostrar que nuestro órgano judicial, que la administración de justicia es digno, es imparcial, es idóneo. Todos pueden emitir algún criterio, pero definitivamente la normativa legal será quien respalde todo lo acontecido y serán los administradores de justicia quienes tienen la gran carga de demostrar si efectivamente este fue un juicio político o no. ¿no? Cotidianamente se ven este tipo de comentarios en todos los procesos, en todos los juicios, pero son los administradores de justicia quienes deben mostrar si ocurrió una injerencia política o no, definitivamente. A ver, y una segunda que necesita evidentemente, en base a los antecedentes que conocemos, una valoración suya, por lo menos un criterio.
¿Usted cómo ve que hubiera sido, qué características, cuál ve más pertinente el haber realizado este tipo de juicio, un juicio penal, entre comillas, previo a que sea presidenta, o hubiera tenido otras características y qué tipo de características diferentes hubiera tenido un proceso como presidenta bajo un juicio de responsabilidades? En el ámbito meramente político, el iniciar una acción en la calidad de expresidenta, la señora Áñez, sí, sería tanto como reconocer la legalidad de su presidencia, extremo que desde luego hoy ciertos círculos políticos no lo reconocen, ¿no? Entonces, políticamente, seguramente la interposición de una acción penal en este sentido ha sido un tema estratégico y definitivamente que ha generado mayor relevancia y que definitivamente hoy muestra resultados más palpables. La señora Áñez está detenida, la señora Áñez está privada de su libertad. Políticamente, quizá la mejor decisión, políticamente, y como me decía, simplemente un criterio, políticamente quizá la mejor decisión fue interponer una acción en calidad de senadora, ¿no? de una persona común y corriente. Ir a la vía ordinaria, digamos. Porque reconocer la otra vía era tanto como reconocer la constitucionalidad de su mandato y alargar el procedimiento que no hubiese tenido de ninguna manera este resultado. Reitero, un tema de estrategia política, porque en el ámbito legal hoy se ha desarrollado el proceso dentro del marco normativo que establece la ley. Puede gustarnos o puede no gustarnos, pero se desarrolló el debido proceso y las autoridades jurisdiccionales, en pocas palabras, tienen que justificar esa sentencia, fundamentarla. Claro, aunque una de las partes ha hablado de las enormes asimetrías que han existido, ¿no? Pruebas que no se han hecho valer, etcétera, una serie de temas que, bueno, más adelante seguramente cuando se dilucide en un espacio jurídico que tenga de repente mayor independencia, podrían tener otro tipo de lecturas, ¿verdad? Definitivamente, y eso es lo que decíamos, ¿no? Serán las autoridades judiciales quienes están encargadas precisamente y de transparentar la visión que todos los bolivianos tenemos de la justicia. Recordemos que estamos a la vuelta de la esquina de elecciones judiciales. Hoy muchas autoridades seguramente quieren postular, otras repostular, entonces debemos mirar con mucho cuidado a quienes elegimos y buscar siempre personas, abogados en este caso, idóneos, objetivos y desde luego dignos. Bueno, yo quiero agradecerle infinitamente porque han habido hartas luces sobre este tema. Queríamos tratar desde una visión más técnica que política y nos ha dado muchas luces. Le agradezco infinitamente a la gente y se lo estaremos convocando en cualquier momento. Siempre es un gusto acudir a TV Universitaria, estimado Omar, y estamos prestos a cualquier convocatoria. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de TV Universitaria. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando de esta manera con el presidente del Colegio de Abogados y nos parece importante porque esta visión ha sido estrictamente técnica y eso nos ayuda a entender una serie de elementos que consideramos fundamentales en este proceso. Contigo, Henry. Televisión para ti.